Dale, vos decís. Buenas noches, buenas tardes, bienvenidos a todos los que nos están escuchando. Que esperemos que cada vez seamos más los que nos escuchan, que interesemos estos temas a muchas personas. Así que bueno, bienvenidos a esta reunión. Hoy somos pocas, esperemos que después algunas de nuestras compañeras se vayan incorporando. Tenemos un tema pautado que es el tema de la ecología, que la vamos a tratar desde distintos puntos de vista, pero un poquito para temas de actualidad. Estábamos conversando antes de la reunión de el tema de la distribución de las vacunas, la mala gestión en la distribución, la mala gestión para comprar, en algunos lugares que también se habla de negociados en estas compras de vacunas, lo cual es muy grave. Y bueno, la última noticia, estábamos conversando de Brasil, de estas vacunas vencidas que se han descubierto, ¿no? Entonces a veces la salud, que no, es un valor universal, un derecho universal, a veces se convierte en un valor de mercado y no importa por ganar dinero qué queda en el camino, ¿no? ¿Qué valores quedan en el camino? Entonces, bueno, empezamos y les abro la conversación, si quieren comenzar con eso, con el tema que quieran. Eu poderia dizer, a gente pode puxar esse assunto da ecologia a partir da pandemia e das vacinas, né? Porque para muitas leituras ambientalistas, você vai ter a pandemia como resultado de uma relação de crise já, uma crise social, uma crise, né, que a gente chama de antropoceno, de uma entrada numa nova era onde a humanidade começa a alterar esse ambiente. Então, por exemplo, uma das perspectivas sobre a entrada do vírus é o alimento e a gestão mal feita com a questão da alimentação dos animais, animais guardados, animais, enfim, acondicionados para o consumo humano, mantido em condições de doença, mantido, enfim, numa condição, né, de tortura, e esse animal teria, enfim, trazido esse vírus. E outros já aconteceram. Não sei se vocês lembram, nós tivemos a gripe aviária, nós tivemos a gripe suína, nós tivemos outros vírus, H1N1, H1N4, que foram entradas virais a partir também da relação com a questão com o consumo animal. Então, a gente vê toda uma humanidade querendo produzir alimento em enormes quantidades, o animal sendo visto apenas como um elemento, enfim, de insumo, o meio ambiente a serviço de uma humanidade que não para de crescer e não para de consumir, como se o mundo pudesse estar, enfim, infinito, não tivesse fim. A crise ambiental vem daí, da gente tem capacidade nossa de perceber um limite à nossa própria voracidade. Porque a gente quer consumir como alimento, a gente quer consumir como roupa, a gente quer consumir como bens, a gente quer consumir como tudo, como ideia. Enfim, tudo está a nosso serviço. Quando a gente não está trabalhando, a gente está indo a lazer, passear também como um consumo. Então, até os ambientes onde a natureza estava mais tranquila, livre da voracidade humana, agora, já com a indústria do turismo, começa a ser também, enfim, um lugar também de devoração. A gente começa a devorar as praias, aí as pessoas vão na praia, sujam os barcos, mudam a cultura local, enfim. Eu acho que está tudo misturado. Tudo faz parte dessa teia que está toda adoecendo. Para mim, uma pandemia ela não acontece só num vírus. O vírus é só uma sombra que chegou, mas estamos vindo maiores. Estão vindo mal-estares maiores e que já vêm sendo alertados desde as décadas anteriores. A gente lembra da teoria, né, do Lovelock sobre a teoria de Gaia, a Gaia sendo um organismo que estava começando a manifestar sua crise, não sendo respeitado exatamente, digamos, de um equilíbrio que a manteria a vida na Terra, porque tudo é muito delicado. Se para nós também um único vírus é capaz de, enfim, de nos estabilizar, nos adoecer, enfim, nos tirar a vida, imagine um aquecimento
né, de alguns graus, o envenenamento dos rios, o que a gente está produzindo na Terra? E nós, América Latina, nós somos o quintal do mundo, nós somos onde as pessoas jogam o seu lixo, onde eles vêm nos devorar. Desde 1500, quando chegaram aqui, o nosso país se chama Brasil. Por quê? Porque aqui tinha uma floresta de uma árvore. Nós éramos uma grande floresta de árvores, palmeiras. E, especialmente na região onde eu estou, no Rio de Janeiro, havia uma mata imensa, são imensas matas de pau-brasil, que se descobriu que era uma madeira onde saiu uma tinta vermelha e que servia à indústria têxtil europeia, a nascente indústria têxtil. Então, nós fomos devastados, nossa primeira devastação. E, desde então, são várias ondas consecutivas de destruição e de morte. A última agora é na Amazônia, que é a nossa fronteira verde, e também ali no Mato Grosso, que é o Pantanal, onde está avançando a soja, onde avança a indústria alimentícia e pecuária, e chega na Amazônia também. Então, nós tivemos problemas assim, o desmatamento aumentou em mais de 300% em algumas zonas da Amazônia. Aquecimento do nosso território, e a população de floresta, os povos autóctones, os indígenas e mais as populações que, enfim, vivem imersas em ambiente natural, estão sendo também ameaçadas, estão sendo, enfim, havendo também um genocídio dessas populações. Então, é uma coisa bem grave. Eu não sei como vocês estão enfrentando isso, mas aqui no Brasil nós estamos assim discutindo isso intensamente, e o mais apavorante é que não há escuta. Parece que a gente fica falando, a universidade fala muito sobre isso, a gente estuda muito sobre isso, está nos nossos relatórios, nas nossas interpretações da realidade, nas nossas reflexões, mas isso não chega na sociedade, que permanece inerte como vítima e não como cúmplice desse sistema. Não sei como é que vocês pensam sobre isso. Claro. Muy buenas tardes, Eugenia. Pues muchísimas gracias por la introducción a esta conversación, a estas conversaciones vespertinas, ¿no?, que vamos siempre teniendo y que nos llevan a amplias reflexiones. Y en todo esto, tanto como lo que nos fuiste planteando al inicio, una enunciación de lo que seguimos viviendo en tema de la pandemia, al final es el punto de lo que nos convocó en el arranque de lo que pretendemos en estos diálogos como mujeres, entre mujeres, que asumimos más que el rol simple de ser investigadoras o académicas, como seres humanos, y entre nuestros roles dentro de nuestras propias y nuestros propios hogares, ¿no?, como hijas, como hermanas, como madres, etcétera, ¿no?, como esposas. Y efectivamente, cada vez lo que vamos mirando, y a través de estos grandes puntos que ha puesto también Isabela en este momento, lejos de tener esa esperanza en el fin de la pandemia, pareciera que se va recorriendo esa esperanza, ¿no? A pesar de que hemos avanzado en que, bueno, hay la invención ya de la vacuna que nos llevó en unos tiempos de espera, de incertidumbre, de que no sabíamos absolutamente cómo íbamos a ir para los meses posteriores, cuando estábamos situados hace un año. Y de repente, pues llegó la esperanza para no solo la América, sino para el mundo entero. Por fin hay vacunas, y hay una gran variedad de vacunas. Y se están produciendo a gran escala, y entonces podemos dar ya inicio a algo que va a venir a ser ya esa salvación mundial, y a su vez vamos a entrar en una estabilización, en una estabilidad, para que empecemos a retornar a las nuevas formas de vida, a las nuevas normalidades. Bueno, ¿y qué es lo que estamos viendo? Con unos meses en donde ya se ha ido aplicando la vacuna, empezamos a encontrar de nueva cuenta, retornamos a problemas de viejo cuño que ya veníamos dialogando, llámese desde el sector salud, llámese desde el sector educativo. Políticas cerradas,
políticas que no se compenetran en la particularidad de la demanda de cada localía. Queremos atender todas las sociedades, todos los países que integran cada continente como un solo ente, como un punto único homogéneo. Cuando en muchas sociedades ni siquiera todavía se conceptualiza lo que es la misma pandemia, las cuestiones de los virus técnicamente, científicamente, y lo que significa una vacuna. Y en ello tiene que ver mucho, por ejemplo, con las sociedades indígenas. Pensamos que el tema se tiene que atender también, lo mismo desde un primer mundo, como para aquellos que seguimos siendo, nos guste o no, tercermundistas en mucho de lo que va en las vías de desarrollo. Pero además hay algo que nunca queremos atender, y muy bien lo ha puesto ahorita, lo dice Isabela, esta diversidad también sociocultural. Y entonces no solamente tenemos estos problemas de viejos cuños, como lo he dicho, las políticas cerradas, que ya lo hemos discutido mucho, la mala planificación proyectada, que decías muy bien, Eugenia. Ok, hoy tengo un cargamento de vacunas, pero ahora, ¿cómo va a ser el proceso? Y entonces nos damos cuenta de nuevo que no estamos preparados para dar soluciones a problemas de gran escala. Y los primeros días, la confusión, la mala información, tumultos, cuando lo que convoca una secretaría es la distancia, a no tener tanto contacto social, y de repente todo mundo apiñonado, amontonado, y 4 o 5 horas, y estoy hablando cuando arrancó en México por lo menos, que iba para los de 80 y más, imagínate, en la calle, teniéndolos sentados 4, 5, 6 horas. A veces la familia o alguno de la familia tenía que irse a formar desde el día anterior porque si no, no había la posibilidad de obtener una vacuna. Posteriormente, ok, se fueron regulando los asuntos, ya los que tenemos entre 50 y más, ha sido un poco más ágil. Pero ahora viene otro problema también generacional. Hoy de lo que se está quejando en día el sector salud es que el grupo el grupo generacional o hectario, perdón, que va de 40 a 50, solamente se aplicó en la jornada el 70% del parque de las vacunas que se tenía dispuesto. Hay una resistencia. Y así pareciera que va a ir viendo que cada incluso también problema de concepción generacional con respecto a lo que significa una vacuna o algo que puede ser mediático. Es decir, y con esto cerraría yo la primera intervención. Por un lado encontramos todo esto de lo cual ya hablaron ustedes dos, pero también a eso seguimos sumando otras cotidianidades, otros problemas y desafíos, los agrotóxicos, la diversidad de virus. Yo les decía antes de entrar al aire, ¿no? En este programa. Bueno, en México llevamos, debido a huracanes y a no sé qué tantas cuestiones, tormentas y demás, 2 semanas en el país con un agua permanente. ¿Qué está esperando ya México? Y lo ha dicho, una tercera oleada del COVID, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a ir? Por un lado, aspiramos a querer retornar a la escuela, a las nuevas modalidades, a reaperturar, digamos, y reactivar la economía. Pero por el otro no hemos podido hacer frente a un problema de salud que se suma a otros tantos problemas que ahora se nos han olvidado: diabetes, cáncer, hipertensión, el déficit de medicamentos que no damos para ello, la cuestión de lo que hemos hecho en los ecocidios, los genocidios, etcétera, etcétera. Y en esta reflexión, como les decía, incluso hoy hablamos de otras variantes, que resulta que esta vacuna a lo mejor no da para la variante Delta, que a lo mejor no sé qué, que ya tenemos los casos primeros del hongo negro, etcétera, etcétera. Pero al final regresamos a un punto en el cual hemos venido discutiendo en nuestras sesiones anteriores: el peso, finalmente, del colonialismo. Al final, esas relaciones que siguen siempre siendo de dominio, de sumisión, primero los privilegiados, después vemos los otros grupos sectariamente. Y bueno, si hoy con eso cerramos esta primera ronda de lo que está pasando en Brasil, y que nos decía un colega queridísimo, amigo nuestro, ¿no? Bueno, es que no se trata de una falsa noticia.
en realidad se han aplicado vacunas que ya han sido caducadas. Hay mucho que hablar, mucho que pensar, y no solamente en la crítica, sino simplemente en que nos hemos quedado cortos en las medidas de la acción, de la implementación y sobre todo en el momento ya mismo de la aplicación para atender los problemas socioculturales. Gracias. No, muy interesante y yo coincido con Eli en todo, pero quiero acentuar algo que decía, que a mí me parece que es muy clave, y es que la pandemia lo único que ha hecho fue desvelar realidades que ya existían. Es como una lupa sobre unas carencias, miles de carencias sociales, culturales, económicas, políticas, y que lo único que hace es mostrar algo que ya estaba, y que si no hubiera sido por la pandemia, por ahí pasaba desapercibida. Ahora, yo planteo, ¿no? Y también planteando y sumando lo que dice Isabela, ¿no? El tema de las realidades del gobierno y las cuestiones del mal manejo del tema de la realidad ecológica. Y les doy un ejemplo de algo que pasa en Argentina, ¿no? Que es lo que conozco. Hay dos cosas que quiero traer a colación. Una es el cultivo masivo de soja en el campo argentino, que es un cultivo sumamente dañino porque lo único que hace es quitar los nutrientes de la tierra y es, como se dice vulgarmente, pan para hoy, hambre para mañana, porque esa tierra después queda devastada. Pero claro, el consumo y la necesidad de producir para una enorme población que no es de acá, que ni siquiera es del continente, sino que es fuera del continente, hace que se produzca a toda costa y quita la diversificación de los cultivos, que es a la larga lo que hace que la tierra siga siendo rica y productiva. Y por el otro lado, algo que está pasando en la provincia de Chubut es una provincia patagónica en el sur, que de hace años tiene una ley de protección que impide la minería a cielo abierto, porque la minería a cielo abierto, al usar ciertos productos químicos que contaminan el agua, lo único que hace es después ser terriblemente perjudicial para todo lo demás, para la vida humana, para los cultivos, para la vida de los animales. Entonces, es terriblemente nociva. Entonces, hubo unos políticos brillantes en la provincia de Chubut que no se le ocurrió nada mejor de, bueno, si quitemos la ley, porque esta ley lo que está haciendo es impedir el desarrollo de la provincia está en una terrible condición económica, lo cual es cierto. Hace meses que no se les paga a los empleados públicos, a los maestros, a los enfermeros, porque está en bancarrota. Está en bancarrota por la mala administración. Entonces estos brillantes diputados provinciales dicen, bueno, saquemos la ley. Ahora, a mí me parece acá el punto esperanzador, porque los políticos van a actuar siempre así. Los políticos no tienen demasiada solución. Pero hay quien saltó, la sociedad civil. Y yo creo que la solución y la poca luz de esperanza que podemos tener es una sociedad civil empoderada que en Chubut, por ejemplo, salió a la calle a protestar y a impedir que esta ley se quitara. Entonces, para dejar también, para conversar el papel de la sociedad civil, que también lo vimos en Colombia, a pesar de las cuestiones violentas y de la represión, etcétera, pero es necesaria una sociedad civil empoderada que sea el contrapeso de un gobierno cada vez más autoritario, más ineficiente y que muchas veces está en contra de las propias personas que lo votaron. Sim, eu concordo totalmente. Eu acho que a solução para nós vivermos uma democracia perpassa por essa questão da sociedade civil empoderada, engajada, é nós nos engajando, porque as pessoas, e aí talvez seja um resquício mesmo da colonização, a gente fica esperando que um governo resolva, que o governo decida, enfim, e tudo isso demandaria uma ação nossa para dizermos o que queremos, o que pensamos, e a gente se organizar e poder fazer algo que tenha vontades em disputa, discussões sobre determinadas questões. Então, fica-se um governo no topo decidindo por uma grande massa, né? Eu acho que a universidade teria também, eu gosto sempre de pensar o que nós somos todas acadêmicas, né? O que a gente dentro da universidade age
muitas vezes somos acusados, né? Aqui no Brasil, acusados que fazemos ideologia, que estamos falando de política, mas, na verdade, a gente fica cutucando os sujeitos para que eles se posicionem, porque a política se faz a todo momento, tudo é político. O que nós comemos é político. Então, o que você está dizendo assim, poxa, nós somos países colonizados, produzimos alimento, quantidades enormes, tudo, e o que é melhor vai para fora, nossa carne, tudo vai para fora, e nós comemos. Eu não sei se vocês têm esse produto aí na Argentina ou no México, nós comemos miojo, que é um macarrão instantâneo, na pasta instantânea. Comemos aquilo, os índios, por exemplo, eles estão sofrendo um problema estão ficando uma população que está engordando muito porque está comendo excesso de carboidrato. É uma dieta nociva, porque não há mais proteína, não há mais mata para caçar, eles já estão contidos nas reservas, então eles estão cheios de biscoito, que são galetas, né, em espanhol, e macarrão. Cheios... Enfim, tudo isso, o que comemos é político, o que nos fazem comer, o que nos fazem produzir. Então, é muito cruel para nós, né? Já ouvi muito da Argentina, por exemplo. A Argentina é o celeiro do mundo, o Brasil também é marcado por isso, pela carne, e isso vai devastando tudo, e nada sobra para nós. Todas essas leis que eles fazem, né? Nós também tivemos aqui no Brasil liberação de vários agrotóxicos. Esse governo que está, ele liberou vários, que em várias outras zonas do mundo já estão condenados. Mas como nós somos aqueles que devem servir ao mundo, nós estamos aqui produzindo e envenenando os rios. Então, aquilo, né? Produz hoje para passar fome amanhã. Não, passar fome agora, porque nós estamos no mapa da fome novamente. O Brasil voltou a passar fome. É muito complicado, né? E pensando aí, levando isso para essa questão, voltando à questão indígena, é muito ruim você ter isso marcado em muitos anos, né, de sofrimento e muitos anos de opressão e silenciamento. Nós estamos agora, não sei se vocês estão sabendo, com uma nova lei que retira a demarcação dos territórios indígenas, modifica todas as regras. Então, é tão complicado para nós lutarmos, conseguirmos estabelecer. Nós fizemos uma Constituição na década de 80 que estabelecia o direito à demarcação das terras indígenas e, progressivamente, o Brasil vinha reconhecendo, discutindo muito seriamente com antropólogos, estudiosos, porque disto rege a vida desses povos, né? Nós temos no Brasil 256 povos indígenas, é uma riqueza, né, de culturas e de gentes, e elas estão contidas e agora retiraram estão tentando retirar, né? Nós estamos em luta agora contra a modificação dessa legislação, inclusive que a gente pede que avancem no reconhecimento dos direitos, né, para que as pessoas possam decidir seu próprio modo de vida, porque imagina, se a gente pede que a sociedade civil avance, eles mal têm reconhecido a sua cidadania. Eles não participam dessas decisões em momento nenhum. Agora, nós temos uma pessoa que é reconhecidamente, que está agindo sobre isso politicamente, uma deputada indígena. A gente estava vendo as notícias do Chile que tinham conseguido, isso é tão importante, porque é preciso mesmo que a gente consiga distribuir o poder, consiga estabelecer o diálogo entre os grupos diferentes. Nós somos povos pluriétnicos, e a gente ser reconhecido, isso é maravilhoso. E como é que a gente pode pensar nisso? Eu vou jogar a bola para Elly, para que ela possa pensar nisso também e nos dizer mais sobre porque o México tem muita riqueza também, né, sobre a questão indígena, muita história bonita sobre isso. Sí, es bien interesante lo que van ustedes enunciando y marcando, ¿no? Y es increíble con los ejemplos que van dando. Y aquí, por ejemplo, no vamos lejos. Digamos, históricamente hay un registro donde se nos dice la domesticación del maíz
Mesoamérica, etcétera, obedece a un lugar y hay toda una simbología y una representación a partir de murales, el monumento al maíz, los tipos de maíz, etcétera, que es Tehuacán. Tehuacán en México. Tehuacán es la segunda ciudad en importancia después de Puebla, ¿no? Justo de donde aquí tiene su casa, 1:30 en vehículo, poco menos, y llegas allá. Y bueno, efectivamente, los 60, los 70, México exportaba el maíz. Hoy tenemos que importar maíz. Pero además, todo este maíz que ahorita, como habíamos hablado, transgénico, toda esta política de Monsantos, o sea, toda esta cuestión que vino, ¿no? En esta situación, que no solamente es en el golpeteo de terminar, digamos, transformando algo que era propio, precisamente, sobre todo de los pueblos originarios, que además dio el sustento para toda una economía nacional, sino cómo también se vuelve producto, digamos, para lo empresarial, y entonces es arrebatado, transformado como mercancía, y ahora, bueno, el resto de la población, o toda la población mexicana, que además es una de las, el maíz, de la dieta, elemental el maíz junto con el frijol. O sea, son los dos, digamos, granos de consumo que sostiene, ¿no? Como en muchas otras sociedades. ¿Y qué es lo que estamos comiendo efectivamente hoy en día, no? ¿Desde dónde lo estamos importando? ¿Qué procesos tiene? En fin, entonces todo esto, volvemos a lo mismo, ¿no? Las cuestiones de dominio, las cuestiones de políticas cerradas, las cuestiones de los pesos de los países que controlan absolutamente todo, para el beneficio de unos pocos, y el resto, ahí, que tome leche contaminada, que tome esto que trae ya las alteraciones y los agrotóxicos, etcétera, ¿no? Y entonces uno sigue pensando, ¿cuál ha sido esa relación que queremos y de la que hablamos? Por eso, como se decía hace rato, ¿no? Hay una respuesta desde la sociedad, lo decías muy bien, Eugenia. Está la respuesta de la resistencia de la sociedad civil. Está la parte de los levantamientos en la parte de ecología sociocultural, que no es gratuidad, a partir de praxis de resistencia y a partir de dar la lucha también armada y de levantamientos de los pueblos originarios. Y entonces ahí empezamos un poco a contemplar y nos volvemos benevolentes como sistema, como gobiernos, a decir, estamos reconociendo y tanto que estamos incluyendo y tanto que hacemos políticas interculturales y tanto que estamos por políticas de la inclusión y de la diversidad, etcétera. Pero hay un avallazamiento brutal, así como es para la tierra, para la ecología, para todo el sistema de la biodiversidad natural. Pero la ecología que tiene que ver con los saberes, la ecología que tiene que ver con esa diversidad también sociocultural, está en una franca crisis realmente debido, ¿no?, a toda esta cuestión. Cuando vemos que esta ecología humana, en la ecología humana, cuando vemos que en el ecosistema, pues no solamente las situaciones a las que se están pegando es a los elementos naturales, sino a aquellos otros y desde los cuales también significa la vida misma y el respeto y el mantener en un estado, digamos, saludable, ideal, el aire, el suelo, el agua, los recursos, ¿no? Está toda esta parte, digamos, de esta estructura, pero también está la otra parte, que es elemental, que no solamente tiene que ver con la cuestión de los patrimonios arquitectónicos, etcétera, sí, o con los diseños y los paisajes urbanos, ¿no? Sino con las otras lógicas, precisamente, que tienen un peso fundamental en la manera de organizarse y que se tienen que ver reflejadas precisamente en nuestras relaciones entre culturas. Y entonces, ¿qué es lo que vamos haciendo en estos dominios francos que vamos viendo, por ejemplo, con las lenguas, ¿no? Entonces, este año les pongo un ejemplito, ¿no? La International Year, que fue para lo que se generó en el 2020, ¿no? Sobre las lenguas indígenas. Calcula lo que ya sabemos, más o menos 6,700 lenguas, pero de las cuales el 40% está próxima a desaparecer.
Y esto nosotros lo vamos viendo siempre en México. Cada vez vamos enfrentando más pérdidas de lenguas, que la lengua, al perderse la lengua, pues evidentemente se pierde también una gran parte de cada cultura, ¿no? ¿Y qué hacemos nosotros? Volvemos a las preguntas que nos planteamos desde instituciones que están para reconocer, se supone, la diversidad, para fomentarla, para aprender de los otros, ¿no? El caso de las universidades, el caso de las instituciones o de las agencias mismas de los estados, etcétera. ¿Cómo podemos entonces entrar a un planteamiento y a una propuesta, digamos, a un tema que tiene que ver definitivamente con situaciones que van de la mano, por ejemplo, para compensar un poco, tal vez, o aspirar a eliminar esas desigualdades de acceso, la equidad, de tanto de lo que cacaraqueamos a diario, la pertinencia, el tema de evitar discriminaciones lingüísticas, culturales, cuando lo que estamos haciendo, por otro lado, en la cotidianidad, es justamente desaprovechar toda esa riqueza que es además cultural, biológica, y que da el cuerpo y el sustento al patrimonio biocultural por parte de cada una de las sociedades en las cuales nosotros estamos en el día a día. O sea, realmente los problemas son muchos, los retos son demasiados, y se ve el panorama negro, y se ve el panorama cada vez muy catastrófico. Pero entonces nosotros, ¿desde dónde podemos empezar a, por lo menos, tomar o compartir estas cuestiones con una conciencia crítica? Y más allá de ello, ¿cómo tendríamos que ir? Más allá de ello, para empezar a tener una injerencia y que las futuras generaciones realmente tengan un impacto trascendental, porque los problemas no los podemos... Este es el asunto que también quiero decirlo, y con ello cierro, de los temas de la hiperespecialización, el problema de cómo nos han llevado para atender estos problemas y solamente vemos un ángulo del problema. Y por ello, que bueno, yo agradezco mucho que existan estos espacios. Yo agradezco mucho que trabajemos en redes. Yo aprovecho mucho, agradezco mucho. Yo me siento muy, créanmelo, pero muy, digamos, afortunada de que podamos hablar desde el arte, de que podamos hablar desde la sociología, pero que podamos hablar desde la lingüística, sí, desde la historia, pero que también sabemos que articulamos estos saberes, estos conocimientos, también en el diálogo franco y cotidiano con el resto de las culturas. Hay un gran debate, hoy lo escuché en la mañana, ¿no? Seguimos debatiendo incluso conocimientos y saberes fuera entonces de estos contextos. No son tampoco saberes, son conocimientos. Pero, ¿cómo vamos a ir para adelante para ir superando todo este entramado? Muchas gracias. Bueno, nos dejás picando unas preguntas para reflexionar, que son preguntas muy de meollo, muy de esencia, que van a lo muy profundo, ¿no? Así que eso tenemos que ir profundizando. También creo que dos cosas que quiero resaltar simplemente, de todo lo que dijiste, que es muy valioso todo, que el trabajo en redes, como decía un profesor amigo nuestro, estos trabajos en redes son sinergia, son la suma de las partes es mucho más que la suma de las partes. Entonces lo que se crece trabajando con distintas culturas, con distintos idiomas, con distintas formas de ver, con distintos enfoques metodológicos, con distintos enfoques desde las distintas disciplinas, es muchísimo más rico que la suma de todo esto. Entonces yo creo que en eso es sumamente valioso, y creo que en esto está la importancia de lo que nosotros hacemos y este pequeño aporte que hacemos. Y después, algo que yo realmente no soy especialista en temas de pueblos aborígenes, pero sí he tenido contacto con el pueblo mapuche en Argentina, y lo que uno podría llegar a aprender de los pueblos originarios, de los pueblos aborígenes, es enorme, porque ellos viven como en una cosmovisión integrados al sistema, al ecosistema, ¿no? Mapuche significa eso, hombre de la tierra, y ellos se sienten hijos de la tierra,
y como hijos de la tierra son respetuosos de la tierra, de la forma de convivir con la tierra. La tierra está llena de dioses a los cuales hay que respetar y hay que seguir, y por eso es que en ese sentido la relación con la Mapu, la madre tierra, o la Pachamama para otros pueblos originarios, es sumamente importante. Entonces yo creo que como occidentales tendríamos que también aprender de esa forma de ver y de relacionarnos que va en contra de la explotación y el consumo, como decía Isabela, que es una forma más rica, más sabia de ver las formas de producción, porque no hay una sobreexplotación, hay una explotación, si se quiere, para el consumo, pero no voy a producir de más para hacerme rico. Ahora, hoy en día en Argentina existen, hay una ley de los pueblos originarios, que es una ley de la década del 80, que es una ley que les ha dado muchas ventajas en cuanto a la educación bilingüe y bicultural, al acceso a la tierra comunitaria, que es la forma de la tierra que tienen los pueblos originarios, se ha respetado eso. Y después en la reforma constitucional de la década del 90 se los ha considerado como pueblos originarios y preexistentes al Estado argentino. Entonces eso significa que tienen muchos beneficios por ser anteriores a Argentina. Ellos no son argentinos necesariamente, son anteriores a la Argentina. Ahora, eso ha sido muy criticado por los medios de comunicación masivos y se los ha criminalizado en cierto sentido, porque cuando los pueblos originarios protestan y reclaman por derechos que son intrínsecos a ellos, ahí se les ha criticado diciendo que van contra la propiedad privada, van contra los legítimos dueños de esas tierras, cuando en el fondo, ¿quiénes son los legítimos dueños de esas tierras? Yo creo que en el fondo habría que preguntarnos más en profundidad cosas así. Así que bueno, para sintetizar, simplemente decir que uno aprende con la convivencia de otras visiones, de otras cosmovisiones, que lo aprendemos nosotras con estos diálogos, que lo aprendemos cuando trabajamos en redes, pero que también lo tenemos que aprender cuando tenemos otras realidades culturales en nuestros países que son sumamente ricas y son lamentablemente sumamente despreciadas y no tenidas en cuenta hasta el punto de hacer desaparecer idiomas, lenguas, que en el fondo es una cuestión de pérdida de una riqueza enorme. Yo creo que cada vez que una lengua muere, nuestro universo pierde una riqueza que no se recupera, desgraciadamente. Sim, a única solução para isso, a gente vai aprender com os irmãos indígenas, porque eles vão dizer para a gente que a gente aprende com os sonhos. Talvez, quando morra um grande pajé, um grande xamã, um grande pensador indígena, a gente possa acessá-los ao sonhar. Talvez isso possa nos trazer um pouco de esperança, né? Mas essa palavra cosmovisão, ela é muito linda, porque realmente é um mundo, cada um desses povos é um universo. Então, é como se a gente tivesse uma galáxia com várias culturas. Nós temos isso muito rico na nossa América do Sul, né? E mesmo central, isso vai até o México. Todo esse território muito, muito rico em diversidades, de possibilidades de sermos humanos, de diferentes modos, e também de estarmos juntos com a natureza e de nos integrarmos a ela. Então, eu fico muito feliz de a gente estar podendo falar, né, sobre a questão ecológica com a questão, né, social, indígena, porque essa perspectiva de poder olhar outra cultura pode nos permitir, a nós ocidentais, né, inoculados o vírus do Ocidente em nossos seres, né, pela escola que estudamos, pela universidade que trabalhamos, nós também somos, assim, digamos assim, né, inoculadores de vírus ocidentais,
enfim, de doenças epistemológicas que alienam a pessoa do lugar onde ela está. Então, a pessoa, por exemplo, na Casa das Artes, é terrível, o cara quer ser europeu, quer pintar igual, entende? Lá a Mona Lisa, conhece a Mona Lisa, mas não conhece a cerâmica indígena, despreza a cerâmica indígena, enfim. Há toda uma série de dissonâncias, porque há essa doença, vamos dizer assim, cultural, que nos retira do lugar onde a gente habita. Então, eu acho que a gente tem esse papel também de fazer essa revisão, né? Dessa natureza da cognição, de a gente poder rever o que é o conhecimento, né? A Eli colocou sobre isso também, quer dizer, o que é o saber, o que é o conhecimento? Não são todos conhecimentos, concordo expressamente com essa posição, e penso também que é muito, muito bacana a gente estar junto aqui, dialogando, trocando, não só porque a riqueza é da diversidade, mas também pelas nossas semelhanças, porque a gente começa a ver coisas, os problemas não estão só. Então, não é porque o Brasil é o pior país do mundo, porque às vezes a gente sente, nós temos aqui um complexo, né, de inferioridade instaurado, que a gente, porque o Brasil, olha o Brasil, vamos fugir do Brasil, o Brasil é o pior. Não, isso tudo está, sabe, orquestrado pelas forças muito maiores, é o clima econômico, né? Nós somos, enfim, assolados pelos ventos que vêm. E depois que nós decidimos falar sobre essa questão, né, a gente decidiu o tema para a gente conversar, eu pensei muito, falei, nossa, é engraçado como é que a crise social na América Latina começa a partir de 2008, quando tem a crise econômica lá nos Estados Unidos e quando começa né, a ruína de Wall Street, e o vento bate em nós, porque eles estão muito bem equilibrados, e nós estamos depauperados, o dólar só indo às alturas, e a gente sofrendo aqui, e a gente sem nos conhecer. Então, é toda uma série de desafios que eu acho, né, que a gente nos coloca aqui no nosso pensamento, que também é repensar a nossa posição como universidade, né? Até o termo universidade, pensar que haveria um único saber que daria conta e que deveria ser ensinado para todo mundo reproduzir essa única lógica de existência. E como ela é violenta, né? Claro. Sí, no, perdón, Eugenia, creo que ibas a comentar No. la palabra, pero estas reflexiones me vuelven a colocar. En la mañana estuve en un foro, fue el tercer día, de cómo hoy los programas de posgrado en México tienen que transitar también a algo que se empieza a llamar ciencia de la frontera, pero en donde tiene que haber un eje transversal sobre las cuestiones de la interculturalidad, sobre todo los posgrados. ¿Por qué? Porque los posgrados, lo que menos queremos tener en nuestros estudiantes, pues son estudiantes de procedencia de pueblos originarios, ¿no? Estos temas que tenemos en donde formamos y estos grandes conflictos y estas relaciones tan álgidas, ¿no? Que tenemos con distintos sistemas, sea de salud, de educación, de culturales, diversos, porque no se piensa y no se norman desde lo que es este gran peso de lo que tanto Dussel, ¿no?, en un momento ha denominado, como otros pensadores, filósofos, etcétera, con el eurocentrismo, ¿no? Y entonces a mí me llamaba la atención, por ejemplo, algo que comentaba uno de los expositores, decía, a ver, para la parte de lo que es en el tema de lo que es el fenómeno del niño, ¿no? Para la parte de cómo lo vemos en este corredor andino, desde la cientificidad, desde lo que es un profesor que puede explicar todo esto de manera, el fenómeno del niño es un cambio significativo en la distribución de la temperatura de la superficie del agua del Océano Pacífico, ¿no? Y entonces viene toda una serie de situaciones debido a los cambios de las temporadas de lluvia, etcétera. Este es un ejemplo que él titula a partir de la predicción climatológica de la temporada de lluvias en función del brillo y del tamaño de las constelaciones de las Pléyades. Bueno, pues por su parte, o sea, dice, eso se hace desde las universidades, los espacios que son destinados como observatorios, etcétera. Por su parte, dice, los campesinos de lengua aymara y quechua del Perú, del Brasil, de Bolivia,
observan ellos entre el 15 y 24 de junio, precisamente ellos, estas Pléyades, es decir, ellos lo que van a ver es el brillo y el tamaño de sus estrellas, sin haber sido estudiosos de la astronomía, de la física, de nada. Y a partir de ellos calculan la temporalidad y la intensidad del flujo pluvial que van a tener, y ahí determinan gran parte de la escala de la siembra de la papa, ¿no? O sea, pero seguimos negando que esos sean conocimientos, que eso tenga una observación, que eso tenga una aprobación, que eso no es científico. Eso va quedando también de lado. Por eso yo decía, y casi para ir cerrando mi intervención también, ¿no? Qué difícil, y volvemos al tema de la pandemia. ¿Cómo explicar un concepto de pandemia, de virus, de vacuna, cuando tenemos sociedades indígenas, cuando tenemos pueblos tribales en muchas de nuestros países, cuando las concepciones a la salud y a la enfermedad incluso es otro? Hay localidades indígenas donde no se conoce ni siquiera el concepto de la enfermedad, porque no es la enfermedad como la entendemos nosotros en el deterioro fisiológico, sino que se manifiesta a partir de otra sintomatología vinculada a sus creencias y a sus saberes. Pero que nosotros llegamos y decimos, eso no es más que charlatanería, o eso no es más que ignorancia, ¿no? Y yo quiero cerrar porque a mí siempre me gusta, yo veo que ya nos vamos a ir acercando casi al cierre de nuestro programa, Eugenia, y aquí como es como una también, digamos, una rica tertulia de la cual hablamos, sí, desde lo también científico, pero hablamos en lo que nos apasiona la cotidianidad, y luego tiene que estar el arte siempre. El arte nos hace ser mejores personas, sensibles, saber escuchar, apreciar, pensar, compartir. O sea, si consumiéramos y estudiáramos y produjéramos más arte, indiscutiblemente que tendríamos otro tipo de sociedades, sobre todo nosotros los occidentales, sobre todo nosotros, ¿no? Yo me quedo maravillada cómo los pueblos originarios, las culturas, a partir de cortar una rama, de trenzar algo, hacen un instrumento, diseñan, cantan, en fin, ¿no? Honran, cosa que nosotros no hacemos. Y entonces, Miguel León Portilla, un gran historiador, estudioso de las lenguas y demás aquí en México, en un homenaje que le hace a Carlos Montemayor, precisamente, él erige un poema que me gusta mucho y más o menos dice así: cuando muere una lengua, las cosas divinas, estrella, sol y luna, las cosas humanas, pensar y sentir, no se reflejan ya en ese espejo. Cuando muere una lengua, todo lo que hay en el mundo, mares y ríos, animales y plantas, ni se piensan ni pronuncian con atisbos y sonidos que no existen ya. Cuando muere una lengua, entonces se cierra a todos los pueblos del mundo una ventana, una puerta, un asomarse de modo distinto a cuanto es ser y vida en la tierra. Cuando muere una lengua, sus palabras de amor, entonación de dolor y querencia, tal vez viejos cantos, relatos, discursos, plegarias, nadie cual fueron alcanzará a repetir. Cuando muere una lengua, ya muchas han muerto y muchas pueden morir. Espejos para siempre quebrados, sombra de voces para siempre acalladas. La humanidad se empobrece. Creo que ahí está dicho absolutamente todo. Muchas gracias. Y yo creo que con estas palabras tan hermosas podemos terminar hoy el programa, quedarnos con esas palabras que son una maravilla, quedarnos reflexionando. Y entonces muchas gracias, Eli, muchas gracias, Isabela, por esta reunión tan cálida y tan linda. Y bueno, y a vivir. Y nos vemos la próxima. A vivir, exactamente, a vivir. Gracias, buena tarde. Buenas tardes, buenas noches. Buenas noches. Igualmente, gracias, abrazos grandes.